Hola, bienvenidos, bienvenidas a Conversando en el Ágora. El programa de hoy continuará la saga de los dioses nórdicos y vamos a comenzar por el más representativo, el dios Odín o el dios Wotan. Y este dios es o pertenece al clan de los Aseir y es el principal o la principal deidad de la mitología nórdica. Se le representa tradicionalmente como un anciano con un parche en uno de sus ojos. Por lo tanto, la vejez lo que quiere significar es la experiencia, la sabiduría, pero al mismo tiempo es un dios que no es bélico, pero se le relaciona tradicionalmente con la guerra. No la guerra cruenta, no la guerra violenta. Ese papel, como lo veremos más adelante, será reservado a su hijo Thor. Pero los guerreros, cuando estaban en batalla, pedían consejo al dios Odín precisamente por su sabiduría. Si hacemos un símil con la mitología griega, podríamos decir que era el equivalente a la guerra que representaba la diosa Atenea. También es el dios de la poesía, de los muertos e incluso es el dios de la magia y tradicionalmente se le ha relacionado con las runas, con el poder adivinatorio de las runas. Es uno de los dioses que ayudó a construir el mundo. Tal como vimos en nuestro programa anterior, él estaba en el principio, cuando los dioses, los hijos del clan Aseir, asesinaron al gigante Ymir y con su cuerpo construyeron el mundo. Pero este Dios también estará al final. Su poder de la evidencia le permitirá ver el Ragnarok, el final de los dioses y el mundo construido alrededor del árbol de la vida. Él tendrá la capacidad de ver su propia muerte dentro de las fauces de un lobo gigante llamado Fenir. Es cierto que al igual que en la mitología griega, al dios Odín se le representa como al padre de los dioses y al padre de los hombres. Lo que ocurre no es que este significado haya provenido realmente de los nórdicos o de la mitología escandinava, sino que es mucho más asociado al mundo cristiano. Recordemos nuestro programa anterior en donde yo les decía que la mayor parte de estos mitos habían sido recogidos en poemas por los Edas en la Edad Media y por lo tanto la visión cristiana del mundo de alguna manera también se antepone a esta mitología. Al igual que Zeus, a este dios se le ha relacionado como el padre de los dioses más importantes del panteón nórdico. Es el padre de Loki, es el padre de Hela, es el padre de Thor y es el padre también del mismo War. Está casado con la diosa Freya, que tal también como ya habíamos anunciado, y haremos un programa específico sobre esta diosa, pertenece a otro clan, que es el clan de los Vanir. Pero este dios, al igual que Zeus, era un dios mujeriego. Eso quiere decir que sus hijos no necesariamente pertenecían a la misma mujer. Por lo tanto, aquí va a haber una especie de símil con lo que ocurría en otras mitologías con los dioses principales respecto de las infidelidades con sus esposas o con sus cónyuges. Al servicio de Odín se encontraban unas mujeres guerreras valientes llamadas las Valquirias. La principal función o misión de las Valquirias era recopilar las almas de los guerreros que morían valientemente en batalla. Esos guerreros eran llevados al Valhalla y por lo tanto allí eran entrenados por estas mujeres, porque en el Ragnarok serían la primera lucha o la primera línea de lucha que defenderían el mundo de los dioses del apocalipsis que el mismo Odín había visto. Aún así, a sus hijas, las Valquirias, se les confiaba, insisto, el entrenamiento de estos guerreros. Esto generaba que los nórdicos consideraran un honor morir en batalla porque todos anhelaban ir al Valhalla y servir al dios de la guerra o al dios Odín. Tal como lo señalábamos, a este dios se le relacionaba directamente con la magia. Por eso, en la literatura, en las pinturas o sus adoradores lo veían como una especie de chamán. También era un dios sanador. Él tenía visiones y muchas de estas visiones las obtenía poseyendo espíritus de animales. Se introducía en el cuerpo de esos animales. Esto les debe sonar mucho por literatura fantástica del mundo actual. George R. Martin, en su saga Juego de Tronos, identificó este poder con una familia muy particular, los Stark. Personajes como Bran Stark, por ejemplo, o la misma Arya, tenían la posibilidad de que sus cuerpos se introdujeran en sus lobos huargos para así recorrer el bosque
y poder, en este caso, ver lo que los humanos no podían a través de sus propios sentidos. Tal como veíamos en el programa anterior, la mitología nórdica va a ser bastante influyente en la literatura actual. De hecho, siempre a Odín se le vio representado por dos cuervos o acompañado por dos cuervos. Hugin, quien es el pensamiento, y Munin, quien es la sabiduría. Estos dos cuervos tienen una particularidad. Odín los manda por todo el mundo y ellos son observadores, acumulan noticias, si ustedes quieren chismes, información. Y cuando regresan al lado de Odín, toda esa información les llega directamente al dios. De nuevo podríamos relacionarlo con la misma saga de Juego de Tronos. Quiero que ustedes recuerden que en la novela hay un personaje que se llama Bran Stark que está destinado a convertirse en el cuervo de los tres ojos. Y una de las particularidades del cuervo de los tres ojos es precisamente la capacidad de acumular conocimiento. Conocimiento a través de una red de árboles, no de cuervos, que llegan precisamente a un destinatario que sería Bran Stark. Pues bien, de nuevo, la mitología nórdica teniendo incidencia en la literatura fantástica actual. Al ser el dios de la sabiduría, lo normal era que Odín buscara constantemente el conocimiento. Pero el conocimiento también implicaba tener el poder de la evidencia, ver el futuro. Y para poder ver el porvenir, tuvo que hacer un autosacrificio. De tal manera que estuvo colgado del Yggdrasil, el árbol de la vida, durante 9 noches y 9 días. Y de hecho, estaba herido en uno de sus costados al borde de la muerte. Este sacrificio, su sangre, implicó que él pudiera desbloquear el poder de las runas. Y de hecho, en esta búsqueda del conocimiento, también tuvo que intercambiar su poder masculino con lógicas femeninas, con una deidad también nórdica que le exigió que sacrificara uno de sus ojos para poder ver el futuro. De tal manera que Odín insistió en el sacrificio. Odín generó o en este caso se autoinfligió sufrimiento a efectos de poder ver el final, el Ragnarok. Y con esta historia, en donde Odín representa no solamente la guerra y la sabiduría, y donde Odín puede ver su propio final a las fauces de un lobo llamado Fenir, finalizamos nuestro programa Conversando en el Ágora. En la edición y producción Mateo Burgos, quien les habla Jorge Iván Rincón. Escríbanos, coméntenos sobre el programa, hagamos comunidad, denle a la campanita, denle like. Finalmente, es la manera en que nosotros podemos crecer. Esto es Conversando en el Ágora.